Con cada cambio de gobierno estatal, una de las leyes más susceptibles a ser modificada o sustituida es la ley educativa, con todos los beneficios que ello puede aportar a la educación y todos los perjuicios para la comunidad educativa en general y en especial para los centros educativos que deben amoldarse a las nuevas exigencias, demandando a su claustro docente los cambios oportunos a la hora de qué impartir, cómo hacerlo, qué evaluar y cómo evaluarlo. La Ley Orgánica 3/2013 del 9 de diciembre, y conocida como LOMCE, y la concreción de su currículo en el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero de ese mismo año, surgieron para mejorar la práctica educativa después de detectarse necesidades de adecuación con respecto al resto de leyes educativas de la Unión Europea. Se reforzaron los aprendizajes en las materias troncales para la adquisición de las competencias clave para el desarrollo de los alumnos y alumnas definidas por la Unión Europea y se organizó el currículo en áreas partiendo de los objetivos propios de la etapa y teniendo en cuenta dichas competencias mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las áreas troncales, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las áreas. La LOMLOE, que es la Ley Orgánica 3/2020 aprobada el 30 de diciembre de ese año, y su Real Decreto 157/2022 publicado el 1 de marzo de 2022, aparecen para derogar la anterior ley educativa. Esta nueva ley y su currículo proponen una estructuración de contenidos de la educación diferente a la que establecía la ley anterior e introduce cambios significativos en aspectos tales como la evaluación u otros relativos a los contenidos trabajados en las asignaturas, entre otros. Esta ley y su currículo se centran en la educación por la igualdad de sexos, la educación en valores, el aprendizaje significativo que promueva el fomento de la lectura y el trabajo colaborativo. Fomenta además los aprendizajes competenciales en lugar de los contenidos que marcaban los estudios en etapas anteriores. En esta ponencia nos centraremos exclusivamente en los cambios que la nueva ley y el nuevo currículo introducen en la asignatura de Lengua y Literatura Castellana de la etapa de primaria para analizar los contenidos, los objetivos y valorar qué cambios van a producirse, cuáles de ellos van a favorecer a la didáctica de la literatura y cuáles pueden perjudicar al nivel de conocimientos que el alumnado vaya a adquirir. Para realizar el análisis de los Reales Decretos 126/2014 y 157/2022 hemos utilizado una metodología de carácter comparativo cualitativo, además también de analizar ambas leyes, la ley LOMCE y la ley LOMLOE. Hemos utilizado el currículo nacional por no haberse detallado todavía el currículo de cada una de las comunidades autónomas. Para ello hemos seguido las 4 fases del proceso de investigación educativa como marca Maxwell: la preparatoria, el trabajo de campo, la analítica y la informativa. El Real Decreto 157/2022, que detalla los objetivos educativos, los contenidos, las competencias clave y específicas y los criterios de evaluación que deberán aplicarse en cada una de las asignaturas, fue aprobado el 1 de marzo de 2022, dejando a los centros educativos unos meses para su conocimiento antes de ponerlo en práctica. No solo son los colegios e institutos los que deben adaptarse a este nuevo Real Decreto a la hora de plantear sus programaciones didácticas de cara al curso que viene, también las evaluaciones y la organización educativa del centro, sino que también deben hacerlo las editoriales que publican los libros de texto. Y es que los cambios producidos en el actual currículo, que con respecto al anterior plantean serias dificultades al profesorado y a las editoriales, ya que su carácter abierto y poco específico no aclaran con detalle los contenidos que deben trabajarse en el aula, dejando a las comunidades autónomas el trabajo de detallar dicho contenido. La concreción de los aspectos que deben ser trabajados y evaluados en cada asignatura en el currículo actual facilitó a las comunidades autónomas el trabajo a la hora de decidir cuáles deben tratarse en cada uno de los 6 cursos de educación primaria, cosa que permite al profesorado y a las editoriales seguir una estructura cerrada a la hora de elaborar sus unidades didácticas o de publicar un libro. Pero no a todo el profesorado le puede parecer una ventaja el hecho de que el currículo les marcase un camino tan guiado su práctica docente en el aula. El currículo LOMLOE, con un enfoque más innovador y competencial, deja una ventana mucho más abierta a la hora de especificar los contenidos que deben trabajarse. Se trata de un currículo mucho más abstracto, en el que se valora el trabajo colaborativo
que pretende dejar atrás la tradicional forma de evaluar por contenidos establecidos en cada una de las asignaturas para evaluar los aprendizajes competenciales. Uno de los objetivos finales de la etapa de primaria es el de facilitar al alumnado los aprendizajes de la comprensión oral, la lectura, a la que se le debe dedicar un tiempo diario, y la escritura, entre otros. Este currículo recupera también la división en 3 ciclos que presentará la educación primaria en la LOE, de los que nos detallan las competencias específicas, los criterios de evaluación relacionados con cada una de ellas y los saberes básicos de cada apartado en los que se divide la asignatura. El caso concreto que analizaremos en este trabajo es el de la asignatura de lengua y literatura. ¿Cómo afecta el nuevo currículo a los contenidos de literatura trabajados en el aula y a la metodología que debe emplearse para adquirir las competencias específicas y los saberes básicos? Uno de los principios generales del currículo LOMCE es el de facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura y la escritura. Esto se comenta en el artículo 6. Y uno de los objetivos generales es el de desarrollar hábitos de lectura, como dice el artículo 7.e. Para fomentar dicho hábito de lectura se propone dedicar un tiempo diario a la misma. Lo dicta el artículo 9.2. La comprensión lectora y la expresión oral y escrita, entre otros procesos de aprendizaje, se consideran elementos transversales que deben ser trabajados en todas las asignaturas. En la asignatura de lengua castellana y literatura queda especificado que la reflexión literaria a través de la lectura e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y le enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de uno mismo. Y esta asignatura tiene como finalidad la lectura de distintas clases de texto, su comprensión y la reflexión sobre ellos para la adquisición de las destrezas comunicativas, sin que ello implique la organización de saberes disciplinares estancos y descontextualizados que separen la reflexión literaria del placer de leer, sino que se ajusten a la realidad cambiante. Los contenidos aparecen divididos en bloques para organizar las destrezas básicas. En el bloque 1 se busca que el alumno o alumna adquiera las habilidades necesarias para la comunicación oral, escuchar y hablar. Los bloques 2 y los bloques 2 y 3 hacen referencia a las destrezas para la adquisición de los aprendizajes relacionados con la comunicación escrita, leer y escribir. El bloque 5 es el específico de la educación literaria, cuyo fin es el de crear lectores cultos y competentes que desarrollen el gusto por la lectura. El Real Decreto 157/2022 propone como uno de sus fines el aprendizaje de la comprensión y expresión oral, la lectura y la escritura, entre otros, en el artículo 4. En el artículo 6, en su punto tercero, también se especifica que la comprensión oral y escrita, la lectura y la expresión escrita serán trabajadas en todas las áreas. Se demanda a los centros educativos que dediquen un tiempo diario a fomentar el hábito lector en el artículo 6.8. Dentro de los objetivos de la educación primaria, ninguno de ellos hace referencia a la competencia lingüística ni a la competencia literaria. Como novedad aparecen las competencias específicas que deben adquirir los alumnos y alumnas y nos presentan los descriptores operativos que deben haber conseguido al acabar la etapa de educación primaria, como comprende, interpreta y valora textos orales, y destacamos que entre otros descriptores se encuentra la selección de lecturas por parte del alumno o alumna según sus intereses, que se convierta en una fuente de disfrute. El texto referente a la asignatura de lengua y literatura castellana dice que se espera que en esta etapa se produzca la adquisición y consolidación del código escrito, objetivo que no se especificaba en el currículo actual, en el currículo LOMCE, dándose por hecho que al finalizar la etapa de primaria todo el alumnado acababa sabiendo leer y escribir, se adquiría todos los contenidos detallados en este y cubría todos los estándares de aprendizaje. Por otro lado, destacamos que saber leer en el currículo LOMLOE se relaciona directamente con saber navegar y buscar en la red y seleccionar información fiable con distintos propósitos, dando la importancia que hoy en día merecen las nuevas tecnologías.
Las competencias específicas hacen referencia a la comprensión oral, la comprensión de textos escritos, especificando por ciclo cuáles deben ser los objetivos a alcanzar y apreciándose una evolución a lo largo de la etapa a la producción de textos escritos, fomentar el gusto por la lectura para leer de manera autónoma, la selección de un corpus apropiado para ayudar a fomentar su gusto por la lectura, que apele a la igualdad de sexos, les haga reflexionar sobre la paz y los valores y el respeto. La biblioteca escolar debe convertirse en un lugar donde se realicen diferentes actividades en torno a la lectura y no es el docente el que debe facilitar al alumnado ese conocimiento literario, sino que es el alumno y la alumna el que, a través de la lectura de esos textos seleccionados en el canon literario, en ese corpus, construya su mapa literario. La literatura debe convertirse en una fuente de placer y debe ser entendida por el alumnado como una manifestación artística más, como pudiera ser la plástica, el arte o la música. Quiero destacar el grado de concreción del currículo en vigor, el LOMCE, con respecto al currículo LOMLOE. Los contenidos que se detallan en el primero son mucho más específicos que los saberes básicos del currículo LOMLOE, aunque sí es cierto que los contenidos quedan agrupados para toda la etapa de primaria en el primero y los saberes básicos del segundo van divididos por ciclos, notándose la evolución de los saberes a lo largo de toda la etapa. Los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación, siempre relacionados con los contenidos a trabajar en la asignatura, también son más específicos que en el currículo LOMCE que en los criterios de evaluación relacionados con las competencias específicas del currículo LOMLOE. Parece que divide la asignatura en muchos más bloques, dependiendo de su funcionalidad, pero esta división es mucho menos concreta porque no especifica exactamente qué debe trabajarse en cada uno de ellos. También se hace mucho hincapié en la importancia de la lectura, tanto de forma autónoma como guiada por el profesor o la profesora, pero no es algo nuevo inherente a este nuevo currículo LOMLOE, sino que también ya en el currículo LOMCE se le daba esa importancia, siendo uno de los objetivos generales el hecho de fomentar el hábito lector y se incluía el plan lector como una de las novedades para trabajar la lectura en el aula. En el currículo LOMLOE se habla del plan de fomento de la lectura que debe estar incluido en el proyecto educativo del centro. Les voy a mostrar seguidamente una tabla con ejemplos comparativos entre los contenidos del Real Decreto 126/2014, es decir, el currículo LOMCE, y los saberes básicos del currículo LOMLOE, del Real Decreto 157/2022, para ver qué contenidos se van a seguir exigiendo y cuáles desaparecen. Algunos contenidos que se ven en el currículo LOMCE, como la creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad, no se han encontrado correspondencia con ninguno de los saberes básicos detallados en el currículo LOMLOE. En otros casos, como por ejemplo la dramatización de textos literarios, que se especificaba en el currículo LOMCE, sí que tiene su correspondencia con la lectura expresiva como dramatización o interpretación de fragmentos en el currículo LOMLOE y otros casos que podéis ver en esta tabla. Sucedería lo mismo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje LOMCE y los detallados en LOMLOE. El actual currículo, el currículo LOMCE, concreta y especifica los contenidos a trabajar en el aula, ya que se apoya en un enfoque de aprendizaje por contenidos. La definición de los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo LOMCE ayuda a concretar con más detalle qué debe trabajarse en el aula y qué deben aprender los alumnos y alumnas. Los contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación de este currículo se agrupan por bloques, pero no por cursos ni por ciclos. Esta concreción puede facilitar el trabajo al maestro o maestra, pero a su vez puede coartar la libertad de elección de tipología textual o de aspectos literarios a trabajar en el aula. En el currículo LOMLOE se establece una relación entre la lectura y las nuevas tecnologías, entendiéndose que la competencia lectora es necesaria para trabajar con las nuevas tecnologías y desarrollar la competencia digital del alumnado. La nueva ley, la ley LOMLOE, su currículum, habla de un plan de fomento de la lectura integrado en el proyecto educativo de centro,
pero no especifica si es un plan lector como el que ya existe en el currículum LOMCE o si se trata de otro tipo de acciones no concretas para fomentar la lectura. El currículum LOMLOE hace hincapié en la actividad colaborativa, en la participación en interacciones, la cooperación conversacional, la participación en comunidades lectoras en el ámbito escolar y social y la producción de textos sencillos colectivos con intención literaria. En el currículo LOMCE se especifica que la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y la enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorece el conocimiento de uno mismo. Este punto es importante puesto que sitúa la literatura como una ventana abierta al mundo, a la historia y a otras culturas, una ventana abierta al conocimiento. También destaca en el currículo LOMCE que la lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo, y desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. En el currículo LOMLOE también destaca esta importancia del sentido transversal de la lectura y la escritura para la adquisición de contenidos de otras asignaturas, pero no le da esa importancia, no le da ese punto de convertirlo en una ventana abierta para conocer el mundo y otras culturas. La evaluación de la escritura en ambos currículos se presenta como un acto en el que se tiene que tener en cuenta todo el proceso de creación. La revisión en grupo debe admitirse como práctica habitual, pero en el currículo LOMCE se presenta en forma de criterios de evaluación, mientras que en el currículo LOMLOE aparecen orientaciones para evaluar al maestro. Por lo tanto, este debe demostrar que tiene competencia para evaluar. Todos estos aspectos del currículo LOMLOE hacen que la planificación del aula por parte del maestro o maestra tenga que cambiar. Se deben introducir metodologías y actividades que incluyan las nuevas tecnologías, ya sea para la producción escrita o para la lectura o la búsqueda de información sobre aspectos relacionados con la literatura. Existen aplicaciones que pueden ayudar a los docentes a generar actividades de este tipo relacionadas con el tema que deseen explicar en clase. El docente debe tener competencia digital para poder adaptar su metodología y sus actividades a lo que la nueva ley marca. El profesorado, a la hora de planificar las actividades relacionadas con la literatura, deberá tener en cuenta el aspecto colaborativo que demanda el currículo LOMLOE. Para ello debe planificar actividades participativas que fomenten la crítica literaria, la conversación, el debate. El currículo anterior, el LOMCE, ya proponía la elección de obras literarias cercanas a los gustos personales del alumnado, además de poner de manifiesto la necesidad de combinar dichas lecturas con obras completas que aporten el conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura. Esta necesidad no se refleja en el currículo LOMLOE, por lo que se pierde la oportunidad, si el docente no se propone lo contrario, de que el alumnado de primaria entre en contacto con nuestra literatura y nuestros clásicos. En definitiva, como el nuevo currículo educativo especificado en el Real Decreto 157/2022, en referencia a la asignatura de lengua castellana y literatura, deja mucho más abierto al profesorado la elección de textos y contenidos a trabajar sobre literatura. Le obliga a darle más importancia a la lectura, a los planes lectores, actividades de comprensión lectora, de crítica lectora, de escritura en forma colaborativa y participativa, y deja de lado la clase magistral sobre contenidos literarios para dar paso a una clase más competencial en la que las nuevas tecnologías deben jugar un papel muy importante y el profesorado debe estar preparado para ello.